Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. A ver, una pregunta que flota en el aire para mucha gente. ¿Tener dinero, prosperar económicamente, es señal de que Dios te está bendiciendo? Muchos lo creen, ¿eh? Sí, es una idea muy extendida. Pues hoy vamos a hacer un análisis a fondo, basándonos en un estudio bíblico importante de Tito Martínez. Vamos a ver si la Biblia, de verdad, enseña eso, que Dios bendice con dinero. Exacto. Y ojo, porque la premisa del estudio de Martínez es fuerte. Sí, lo es. Sostiene que esa idea es, bueno, una mentira peligrosa. Lo llama el falso evangelio de la avaricia. Tal cual. Nuestro objetivo hoy es desgranar esos argumentos bíblicos que presenta Martínez, para entender qué dice la Escritura realmente sobre el dinero y las bendiciones divinas. Pues vamos a ello. Lo primero, y fundamental según este estudio, es que la Biblia enseña de forma, digamos, rotunda, que Dios jamás, y repito, jamás bendice con dinero a los suyos. Jamás. Es que esto es clave desde el principio. De hecho, la Biblia dice otra cosa, ¿no? En Efesios 1, versículo 3. Justo. Ahí dice que Dios ya nos bendijo. O sea, está hecho. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, por medio de Jesucristo. Espiritual, no material, no monetaria. Insistimos, la bendición ya dada es espiritual. Dios, según esta lectura bíblica, jamás bendice con dinero. Exactamente. Y Martínez usa varios ejemplos bíblicos para desmontar esa teología de la prosperidad, como se la llama a veces. El caso de Job, por ejemplo. Ah, sí, siempre sale Job. Que al final Dios le devolvió el doble, dicen. Bueno, el texto de Job 42:12 es específico. Dice que Dios bendijo su estado final con ganado. Ovejas, camellos, bueyes, asnas. Muchísimo ganado, sí. Pero el oro y la plata, dice el texto, vinieron de sus parientes y amigos, no como bendición directa de Dios en forma de dinero. Interesante ese matiz. ¿Y Abraham? Porque Génesis dice que era riquísimo. Cierto. Génesis 13.2 dice que era rico en ganado, plata y oro. Pero, como señala el análisis de Martínez, una cosa es decir que era rico y otra que Dios le diera esa riqueza como bendición material. El texto no lo afirma así. Pudo ser fruto de su trabajo, de herencia, de lo que fuera, pero no se presenta como una bendición monetaria divina. Vale. Y luego está el propio Jesús, claro. Pues sí, Jesús era pobre. Mateo 8:20, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, más claro agua. Pero entonces, ¿cómo encaja eso que dice Pablo de que se hizo pobre para enriquecernos? Buena pregunta. Porque ahí está la clave que señalan estos estudios. Cuando Pablo dice eso en 2 Corintios 8.9, el contexto bíblico global, mira Efesios 1.7, 1 Timoteo 6.18, Santiago 2.5, todo apunta a que habla de riqueza espiritual. O sea, perdón de pecados, fe, buenas obras, ese tipo de riqueza. Exacto. La gracia, el conocimiento de Dios, no dinero. De hecho, Jesús fue súper claro con las advertencias sobre las riquezas. Recordamos Mateo 6.24. Sí, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Imposible. Y Marcos 10.23-25, qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios. Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, dijo. Uf, tremendo. Y aquí es donde, como decías, se pone la cosa seria con las advertencias de Pablo que analiza Tito Martínez. Muy seria. Hay una frase bíblica demoledora. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Repetimos. La raíz de todos los males, no de algunos, de todos. Es que ese pasaje, 1 Timoteo 6, es crucial según el estudio de Martínez. Pablo no se anda con rodeos. Advierte directamente a los que quieren enriquecerse. Ojo, no a los ricos, sino a los que tienen esa ambición. ¿Y qué les dice? Pues que caen en tentación, en lazos, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es una advertencia brutal contra la ambición por el dinero. Destrucción y perdición. Palabras mayores. Y sigue.
Pablo alertó, y esto es central en lo que Tito Martínez llama el falso evangelio de la avaricia, que por esa misma avaricia, por esa ambición de dinero, saldrían falsos maestros que harían mercadería de los creyentes. Mercadería, como si fueran productos. Exacto. Tratar a la gente como objeto para sacarles dinero, para lucrarse ellos. Repetimos, harían mercadería de la gente por pura avaricia, para robarles el dinero y enriquecerse ellos. ¡Qué fuerte! ¿Y qué más dice la Biblia sobre esa avaricia, según este estudio? Pues la pone al nivel de la idolatría. Nada menos. Colosenses 3.5 lo dice claro. La avaricia es idolatría. O sea, que los avaros son idólatras. Correcto. Repetimos, los avaros son idólatras. Y las consecuencias son... Terribles. La Biblia enseña que ni los avaros ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Lo dice 1 Corintios 6:9-10. ¿Y cuál es su destino entonces? Apocalipsis 21:8 lo menciona entre los que irán al lago de fuego. Por eso es tan peligroso el falso evangelio de la avaricia. Según esta lectura bíblica, no es un error, sin más. Es que lleva a la condenación eterna. Entendido. Incluso versículos que a veces se usan para lo contrario, como el de Tercera de Juan. Sí, 3 Juan 1:2. Ese de, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan le deseaba a Gallo un bienestar general, salud física y sobre todo espiritual. No estaba pidiendo riqueza económica para él como enseñan los del falso evangelio de la avaricia. Queda claro entonces. El estudio de Tito Martínez, lo que argumenta fundamentalmente, es que este versículo se saca de contexto muy a menudo. Vamos a ver cómo llega él a esa conclusión, revisando diferentes traducciones y sobre todo el texto original griego que él analiza. Perfecto. Pues empecemos por la versión quizá más famosa, la Reina Valera de 1960. Dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Claro, escuchando esto, pues uno podría pensar que habla de que Dios da bendiciones económicas, ¿no? Bueno, es una interpretación común, ¿sí? Pero el análisis de Martínez la cuestiona de raíz. Él sostiene que esa lectura es parte de lo que él denomina, como decías, el falso evangelio de la avaricia. Martínez es bastante crítico. De hecho, califica de ávaros a quienes promueven esa visión, indicando que para él, el texto bíblico no apoya esa idea de prosperidad material o financiera aquí. Entiendo. ¿Y cómo argumenta esto? ¿Se basa solo en su opinión o...? No. Tito Martínez compara esta versión con otras traducciones. Por ejemplo, menciona a la Nueva Versión Internacional, la NBI. Ajá. ¿Y qué dice la NBI? La NBI traduce: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. El punto que subraya Martínez es que ninguna traducción reconocida según él menciona explícitamente dinero ni riquezas materiales, como parte de la oración o el deseo de Juan en este saludo. Vale, o sea que el foco no está en lo económico según estas otras versiones. Eso es. Y para Martínez, la clave, el núcleo de su argumento, está en el griego original. Se centra mucho en la palabra eudustai. Eudustai. ¿Y qué significa exactamente? Pues, según el análisis de Martínez, su significado más literal sería algo así como hacer buen camino o tener éxito en el viaje, que las cosas vayan bien en el camino de uno. Se referiría, digamos, a los asuntos generales de la vida, al bienestar general, incluso al progreso en el camino espiritual, pero no a la acumulación de riqueza. O sea, que te vaya bien en general. Exacto. Martínez insiste en que el texto bíblico aquí no dice que Juan estuviera orando para que Gallo recibiera dinero. Nada de eso. Entendido. Entonces, la conclusión de Tito Martínez es bastante tajante, ¿no? Sí, lo es. Interpretar este verso como una promesa de prosperidad económica es, según su estudio, una falsificación, una tergiversación. Correcto. Él afirma que quienes él llama falsos ministros de Cristo, ladrones y avaros, usa palabras fuertes, tuercen las palabras de Juan. Según Martínez, Juan simplemente estaba expresando un deseo, un anhelo personal por el bienestar general y la salud de su amigo Gallo, un bienestar que fuera parejo a su buena salud espiritual que parece que Gallo sí tenía. Y esto conecta directamente con esa advertencia que mencionabas, la que Martínez repite en su estudio sobre los peligros del falso evangelio de la avaricia.
Justo. Para él, este versículo es un ejemplo claro de cómo se puede manipular la escritura. Él argumenta que se hace con motivaciones de avaricia, de codicia, alejándose completamente del significado textual y contextual. Es interesante ver cómo un solo versículo puede generar tanto debate. Desde luego, y el análisis de Martínez pone el dedo en la llaga de la interpretación. Entonces, resumiendo un poco, el estudio de Tito Martínez sobre 3 Juan 1.2 concluye que es una expresión de buenos deseos. Un deseo personal de Juan por la salud y el bienestar general de Gayo, no una promesa divina de prosperidad material o financiera. Eso es, y Martínez reitera constantemente su advertencia sobre lo que él identifica como el falso evangelio de la avaricia, que considera una serie de desviación. De hecho, su análisis a menudo vincula esa búsqueda de riqueza a través de la fe, con lo que la Biblia en general advierte sobre el amor al dinero, ¿no? Como raíz de muchos males. Claro, esa conexión es importante en su argumentación. Sí. Y subraya la necesidad, según él, de examinar con mucho cuidado las palabras exactas, el contexto, antes de aceptar interpretaciones, especialmente aquellas que podrían estar, influenciadas por la avaricia u otras agendas ajenas al texto bíblico mismo. Nos deja pensando, la verdad. Sí, plantea una reflexión importante sobre la responsabilidad al interpretar textos sagrados, y también sobre cómo la elección de una traducción específica puede a veces condicionar la comprensión del mensaje original. Una cuestión clave, sin duda. El análisis bíblico que presenta Tito Martínez es tajante. La verdadera riqueza es la espiritual, la fe, conocer la verdad, las buenas obras. Y las advertencias contra el amor al dinero, contra la avaricia, son gravísimas. Muy graves. La conclusión es firme. Dios jamás bendice con dinero. Lo volvemos a decir. Dios ya nos bendijo, sí, pero con toda bendición espiritual en Cristo. Esa es la enseñanza central que se desprende. Y esto nos deja pensando. Si seguimos esta interpretación bíblica, ¿dónde buscamos la riqueza entonces? ¿Qué es lo valioso de verdad? Pues la propia Biblia da la respuesta, ¿no? Pedro lo dice. Sí. 1 Pedro 1:7. La fe probada, vuestra fe, es mucho más preciosa que el oro, aunque el oro se pruebe con fuego. Ahí está. Así que, una vez más, y que quede grabado, la Biblia, según este estudio detallado de Tito Martínez, afirma que Dios ya nos colmó de bendiciones espirituales. No busquemos bendiciones en forma de dinero, porque, según esta lectura, Dios jamás las da. Exacto. ¿A quién dice la Biblia que elige Dios? El Nuevo Testamento, tal como lo recopila Martínez, es bastante claro, ¿eh? Pasajes como Lucas 4:18 o Santiago 2:5, Sí. ahí se ve que la Biblia afirma que Dios ha elegido a los pobres de este mundo. ¿Para qué? Pues para que sean ricos en fe y herederos del reino. Ricos en fe, ¿no? En fe. Las buenas nuevas, dice la Biblia, son para los pobres. Y ellos son los bienaventurados. No hay mucha vuelta de hoja ahí. Y claro, eso choca de frente con muchas ideas actuales sobre prosperidad, ¿no? Sobre que si tienes fe, tendrás éxito material. Totalmente. Y aquí es donde, como decía, se pone interesante, porque la Biblia, y esto lo subraya Tito Martínez, dice algo clave, que Dios ya nos bendijo, Ya nos bendijo. con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo. O sea, en la esfera espiritual, junto a Él. Exacto. Y esto hay que decirlo claro. La Biblia enseña que Dios jamás, repito, jamás, promete bendecir con dinero o con cosas materiales a los suyos como si fuera parte del Evangelio. No lo hace. Él ya nos dio lo importante, las bendiciones espirituales. Exacto. La riqueza de la que habla la Biblia, por ejemplo, si piensas en Apocalipsis 2:9, cuando se dirige a la iglesia de Esmirna, que era pobre materialmente, pero muy fiel. Sí, la iglesia pobre. Pues esa riqueza es en fe, en aguante, en buenas obras. No es una cuenta bancaria, vamos. Entiendo. La confusión, como bien apunta Tito Martínez, viene de lo que él llama el falso evangelio de la avaricia. Una enseñanza que, según él, retuerce el mensaje bíblico. El falso evangelio de la avaricia. Sí, prometiendo prosperidad material como si fuera una señal del favor de Dios. Y hay que insistir, la Biblia dice que Dios ya nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Espirituales, no promete dinero. Vale. Profundicemos un poco ahí. Según la Biblia, ¿cuál es el problema gordo con ese falso evangelio de la avaricia? Pues mira, el meollo del asunto, y Martínez lo argumenta con la Biblia en la mano, es enseñar que la bendición de Dios se ve en lo material. Y peor aún, ¿Qué? que si das dinero
Y específicamente el diezmo, que ojo, Martínez insiste en que la Biblia habla de diezmar productos del campo, nunca dinero, a ciertos líderes religiosos, tu riqueza personal se va a multiplicar. Ah, el dar para recibir multiplicado. Eso es. Y eso, según se desprende claramente de la Biblia, es pura manipulación. ¿Nacida de qué? De la avaricia. De la avaricia. Y no podemos olvidar lo que dice la Escritura, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cierto, el amor al dinero. Este falso evangelio de la avaricia bebe directamente de esa raíz venenosa. Entonces, si eso es así de grave, ¿qué dice la Biblia sobre los que promueven esta idea? Sobre los que enseñan activamente este falso evangelio de la avaricia. Pues Tito Martínez recuerda una advertencia, muy seria del apóstol Pablo. ¿Cuál? Pablo advirtió que por avaricia, por pura codicia de dinero, saldrían falsos maestros. ¿Y qué harían? Pues harían mercadería de los creyentes. ¿Harían mercadería? O sea, ¿usarlos para sacarles dinero? Exacto, explotarlos para enriquecerse ellos. Es una condena tremenda. Fíjate que la Biblia llega a poner la avaricia al mismo nivel que la idolatría. ¿Idolatría? Sí, como leemos en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Afirma de forma tajante que ni los ladrones ni los avaros, a los que llama directamente idólatras, heredarán el reino de Dios. Vaya, es fuerte. Avaros igual a idólatras. Y el destino que la Biblia dibuja para los promotores de este falso evangelio de la avaricia es, se describe como el lago de fuego. Terrible. Explotan a la gente. Queda clarísimo el contraste que pinta la Biblia entonces. Es brutal. Por un lado, las bendiciones espirituales, porque, insistimos, Dios ya nos bendijo con ellas y jamás promete dinero como parte del trato. Jamás. Y por otro lado, esa búsqueda de riqueza material empujada por lo que Martínez identifica en la Biblia como el falso evangelio de la avaricia. Exacto. Un evangelio que se mueve por el amor al dinero, que la Biblia llama la raíz de todos los males. Y encima, con advertencias bíblicas terribles sobre la avaricia, llamándola idolatría. Idolatría, sí. Y sobre esa gente que, por avaricia, como dijo Pablo, explota la fe de otros para lucrarse. Los avaros, según la Biblia, son idólatras. Queda claro. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea central de todo esto, ¿cuál sería? Pues yo diría que la Biblia, según la lectura que presenta Tito Martínez, hace una llamada muy clara, inequívoca, a valorar la riqueza espiritual muchísimo más que la material. Muchísimo más. Advierte, y con una seriedad máxima, contra la avaricia. La pone al nivel de idolatría y recalca una y otra vez, Dios ya nos bendijo con bendiciones espirituales. La promesa de dinero, de bienes materiales, eso no forma parte del Evangelio. Vale. Ya nos bendijo espiritualmente. El dinero no es la promesa. Y quizás, la reflexión final para quienes nos escuchan podría ir por aquí. ¿Cómo resuenan hoy estas advertencias bíblicas tan directas? Esto sobre el falso evangelio de la avaricia. Sí. ¿Cómo discernir hoy, en nuestro día a día, entre una enseñanza que de verdad pone el foco en la riqueza espiritual que describe la Biblia y otra que a lo mejor de forma más sutil está apelando a la ambición material, a esa misma avaricia sobre la que Pablo advirtió que llevaría falsos maestros a hacer mercadería de la gente? ¿Cómo distinguir el grano de la paja, no? Exacto. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre quienes buscan, digamos, enriquecerse usando la religión? Primera carta a Timoteo, el capítulo 6. Es un pasaje que, el estudio de Martínez subraya como fundamental. Sí. Ahí el apóstol Pablo advierte, y de forma muy directa, sobre los que enseñan doctrinas diferentes a las de Jesucristo. La Biblia los describe como envanecidos, gente que toma la piedad como una fuente de ganancia. Exacto. Y esa descripción bíblica, tal como la recoge el análisis de Tito Martínez, es durísima. Los llama hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Madre mía. Y la instrucción de Pablo en la propia Escritura es tajante. Apártate de los tales. Ahí es donde se introduce eso que se identifica como el falso evangelio de la avaricia. Una distorsión muy peligrosa, claro. Entendido. Y frente a esa idea de la piedad como negocio, la Biblia presenta algo totalmente opuesto, ¿no? Basado en el contentamiento. Así es, la Escritura lo dice claro. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es una llamada a poner las cosas en perspectiva, ¿sabes? Recordando aquello de nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es verdad. Basta con tener sustento y abrigo. Con eso, dice la Biblia, debemos estar contentos. Se fija un estándar de suficiencia, no de buscar más y más. Pero claro,
La advertencia bíblica se pone más seria para los que ignoran esto. ¿Cómo describe la Escritura el peligro de querer enriquecerse? Ahí es donde un Timoteo 6 se pone especialmente severo, sí. El texto bíblico dice literalmente, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Uf. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjate cómo la Biblia conecta directamente ese deseo con la ruina espiritual. Y entonces, claro, llega esa afirmación tan conocida. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Una frase bíblica, que resuena muchísimo. ¿Y cómo se manifiesta esa raíz, según las Escrituras? Pues se manifiesta, precisamente, en ese falso evangelio de la avaricia que mencionábamos. La Biblia dice que por codiciar el dinero, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, el amor al dinero, la avaricia, no es un defecto menor. Es algo que te puede sacar del camino. Hay que insistir, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Pablo, además, alertó específicamente sobre líderes religiosos que caerían en esto, ¿no es así? Correctísimo. El estudio de Tito Martínez recalca mucho cómo el apóstol Pablo advirtió que iban a surgir falsos maestros, falsos pastores, movidos justo por la avaricia. Increíble. Dijo que, por esa ambición por el dinero, harán mercadería de los creyentes. O sea, usar a la gente para robarle su dinero y enriquecerse ellos. Una explotación en toda regla, vamos, en nombre de Dios y todo por avaricia. Lo dijo Pablo, que por avaricia harían eso. Entonces, ¿cuál es la postura bíblica final sobre la avaricia y la gente avara, según esta lectura? Pues mira, la conclusión bíblica es implacable. A los avaros se les equipara con los idólatras. Idólatras. Sí. Porque ponen su confianza y su deseo en el dinero, por encima de Dios. Lo convierten en su ídolo, ¿entiendes? Y según las Escrituras, como señala Tito Martínez en su análisis, el destino de los avaros que no se arrepienten es la condenación. Lo que la Biblia llama el lago de fuego. Así de claro. Los avaros son idólatras y su destino es el lago de fuego. Eso choca frontalmente con ciertas ideas que se oyen a veces sobre la prosperidad y la bendición divina. ¿Qué dice la Biblia sobre si Dios bendice materialmente? A ver, según la interpretación bíblica que presenta Tito Martínez, la respuesta es rotunda. Dios jamás bendice con dinero a los suyos, no en el sentido de prometer riqueza aquí en la tierra como señal de que está contento contigo. O sea, nunca. Nunca en el nuevo pacto como promesa general. De hecho, la Biblia afirma en Efesios que Él ya nos bendijo. Pero, ¿cómo? Dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ah, espiritual. Exacto. Las bendiciones fundamentales que se prometen son espirituales, son eternas. No es acumular cosas aquí. Los que predican el falso evangelio de la avaricia, pues ignoran esto completamente. Hay que repetirlo. Dios jamás bendice con dinero. Él ya nos bendijo con bendiciones espirituales. Queda clarísimo, entonces, el mensaje bíblico que resalta este análisis de Tito Martínez. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Es una forma de idolatría que lleva a la perdición. Eso es. El llamado bíblico es al contentamiento y a rechazar de plano ese falso evangelio de la avaricia. Pablo fue muy explícito. La avaricia llevaría a falsos líderes a explotar a la gente, haciendo mercadería de ellos. Y como acabas de decir, Dios jamás promete bendiciones económicas. Las verdaderas bendiciones, las que importan, son espirituales en Cristo. Exactamente. Y la reflexión final que nos deja este análisis bíblico es profunda, ¿no? Si la Biblia condena tan duramente el amor al dinero, diciendo que es la raíz de todos los males, equiparándolo a la idolatría, cuyo fin es el lago de fuego, Sí. pues ¿de qué maneras quizá más sutiles podría colarse esa misma avaricia, ese mismo falso evangelio de la avaricia en nuestras prioridades, en las decisiones de cada día, incluso fuera de un contexto religioso puro y duro? Buena pregunta. ¿Dónde ponemos realmente nuestra confianza, nuestro deseo más profundo? Y para quien quiera profundizar y verlo por sí mismo, este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado entero en su sitio web. ¿Cuál es la web? Es las 21 tesis de Tito.com, todo junto. Y también lo explica en detalle en su canal de YouTube. Perfecto.
¿Y cómo encontrar este estudio concreto? Pues muy fácil. El enlace directo a este estudio bíblico específico lo pueden encontrar en la descripción de este mismo vídeo de YouTube. Genial. Pues ahí queda la información para seguir investigando.